No anden ansiosos por nada. Por nada deben estar ansiosos. Pero en todo sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones. Y dice cómo, por la oración y por la súplica con acciones de gracia. ¿Y cuál es el resultado de que nosotros hagamos conocida delante de Dios nuestras peticiones a través de las súplicas, de las acciones de gracias? El resultado es la paz de Dios que excede. Solamente en esta palabra, en este versículo, en esta epístola en que Pablo dice que la paz de Dios que excede todo entendimiento guardará, montará guarda. ¿Sobre qué? Sobre nuestro corazón. Y también guardará nuestra mente en Cristo Jesús. Vamos a someternos al Dios de la palabra, al Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Soberano Dios, Padre de amor, Padre bendito, Dios nuestro Padre, alabamos y engrandecemos tu nombre, porque estamos aquí como tus hijos. Gracias a Cristo, el mediador, o el único mediador, aquel que es el fiador de este pacto, de esta alianza. Gracias a la sangre preciosa del Cordero, el velo se rasgó. Tenemos acceso al lugar santísimo. No estamos en los atrios, sino que vamos con profundidad al corazón de la presencia de Dios. Y en este momento tu palabra va a ser transmitida. Recibiremos. Que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé espíritu de sabiduría y revelación, para que podamos, oh Dios, retener aquello que es bueno. Que el Espíritu de la palabra ilumine la lámpara de nuestro espíritu, para que nuestro entendimiento sea perfecto y Cristo sea todo en todos, todo en nosotros. Y el pueblo de Dios diga amén, amén. Muchas gracias a nuestro pianista. Bueno, familias bendecidas del Señor, Piedras Vivas, quiero decirles que estoy muy feliz de estar aquí y tuve muchos contratiempos, muchas dificultades y adversidades para poder hacer este sermón. Ya tuve muchas dificultades pre-mensajes, pero igual a esta no tuve. Enfrenté falta de internet, falta de luz y sinceramente, falta de luz en Río de Janeiro, con ese calor trastornante que hace en Río de Janeiro, ustedes saben cómo es. Y yo comprendí la gran importancia que Dios había reservado en esta noche cuando nosotros recibiéramos la administración de la palabra. Y mi temor y mi temblor de estar aquí sabiendo inconsciente de que Dios estará produciendo algo diferenciado en tu vida en esta noche. Porque nuestra sociedad ya está en un ritmo muy acelerado. Nuestra sociedad busca resultados, busca concretizar sus sueños, sus objetivos personales, de realización personal, y sumándose a eso aquellos que son hijos de Dios, y no hablo por orden, no existe una orden. Nuestra vida con Dios y nuestro compromiso con la Iglesia y con las actividades de la Iglesia, estos objetivos no están equivocados, pero la manera como vivimos en esa búsqueda es que puede estar equivocado. En la búsqueda de esos objetivos nosotros dejamos de cuidar de nuestro corazón, dejamos de cuidar de nuestra mente, permitiendo que las preocupaciones nos aparten del verdadero sentido de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esas preocupaciones contaminan nuestra mente, creando distorsiones de la realidad.
Entonces, mis amados, las preocupaciones ciertamente darán origen a las crisis de ansiedad. Pero cuando nosotros vivimos ese don de Dios llamado fe, somos desafiados a tener una mente de siervo, una mente sumisa, una mente espiritual. Si tú retrocedes a los capítulos de Filipenses, capítulo 2 precisamente, tú verás que Pablo describe cómo Jesús, siendo Dios, siendo divino, se vació de su gloria y él asumió la forma de siervo. Eso nos remite a cuando él estaba en el Getsemani, donde en ese momento de angustia, de ansiedad también, ¿por qué no decirlo? Él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y él no demoró mucho para decir, pero que se cumpla tu voluntad y no la mía. O sea, una mente sumisa, una mente espiritual, para que nosotros podamos probar esa paz. Esa paz nos va a traer una tranquilidad para que podamos vencer la ansiedad. Entonces, mis amados, vivir por la fe implica buscar a Dios y su reino en primer lugar. Cuando tú priorizas a Dios, tú no priorizas las cosas terrenales de esta vida. Tú no estarás enfocándote en cosas, estarás enfocándote en tu bien mayor, que es tu Dios. Y así, ¿qué va a pasar? Vas a encontrar el equilibrio para tus emociones. La práctica de la fe solamente será una realidad cuando nosotros tengamos una vida de oración. Y vas a entender por qué nosotros siempre, y eso comienza por nuestro apóstol, por qué resaltamos que nosotros precisamos tener una vida de oración. ¿Por qué precisamos estar aquí en un culto de oración en congregación? Cuando nosotros dejamos de mirar a Dios, nosotros nos volvemos ansiosos. Filipenses 4:6 dice que no deben andar ansiosos por nada. Cuando tú vas al original en el griego, en el koiné, esa palabra ansioso es merinao. Es un verbo que está en el futuro indicativo activo. Significa que cuando yo miro mucho para mi futuro, cuando yo pongo una expectativa demasiado grande en cosas futuras, especialmente las subjetivas y no las objetivas, yo estaré ¿qué? Ansioso. Ese verbo merinal significa preocuparse o estar inquieto, estar indebidamente preocupado. Yo podría recorrer al diccionario preocupación que yo hago. Y es precisamente esencial resaltar que Pablo aquí, él nos está refiriendo o instruyéndonos a vivir una vida apática, una vida conformista, una vida que se conforma con todo, sea bueno, sea malo, en el sentido que tú no tengas el discernimiento de lo que está sucediendo de forma alguna. Él no está hablando de la falta de reacción emocional. Él está queriendo decir es que gran parte de nuestras circunstancias en nada nos perjudican. Y sí, lo que realmente nos perjudica será nuestra reacción emocional a estas circunstancias. Entonces, toda vez que tú pasas por algún evento, y vamos a ver eso, lo que es ansiedad, los síntomas, porque no en el orden preciso, pero la ansiedad
ella puede avanzar para otros niveles de ansiedad y puede tener una conclusión en lo que dice respecto a una vida de depresión. Entonces, toda vez que tú estás viviendo una expectativa para una cosa, sea de un empleo, sea de un matrimonio, intente responder a esta pregunta. ¿Qué es lo que puedes hacer para cambiar esta situación? Tal vez descubras que no existe nada que puedas hacer hasta que la situación que te causa ansiedad de hecho fuera real. Muchas veces estás ansioso por algo que todavía no sucedió y tal vez nunca sucederá. Eso es preocuparse. La ansiedad es exceso de futuro. Ansiedad es cuando tú cargas en tu valija una bagaje innecesaria, un peso innecesario. Entonces siempre pare para analizar de la siguiente manera: ¿qué es lo que puedo hacer para cambiar esa situación? Tú vas a descubrir también que si no hay nada a ser hecho en ese momento, continuar preocupándose no es nada más que pérdida de tiempo. Vas a perder tiempo, vas a perder energía, vas a perder salud y principalmente, porque Filipenses es conocida como la carta de la alegría, la carta del contentamiento. Cuando yo me alegro en Cristo, todo lo que sucede a mi alrededor, paso a comprender que todo está sobre el dominio de Dios. Nada escapa de su control. Entonces, son los ladrones de la alegría, como muchos predicadores se refieren. Filipenses es la carta de la alegría. Entonces, hay cosas que quieren robarte la alegría, que tú podrías estar disfrutando si estuvieras con tu mente segura en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es la ansiedad? Bien leer aquí. Ansiedad, según la Organización Mundial de la Salud, llevándose en cuenta el aspecto técnico, debemos entender la ansiedad como un fenómeno que en un momento nos beneficia y en otro momento nos perjudica. Depende de las circunstancias o la intensidad. Es decir, la ansiedad es parte de nuestra vida. El problema es cuando hay exceso, el exagero. Dependiendo de las circunstancias o intensidad, puede volverse patológica. Es decir, va a precisar de un acompañamiento psicológico, tal vez psiquiátrico. ¿Por qué? Nuestro cerebro tiene neurotransmisores. El cerebro tiene una química y a veces hay un desequilibrio de esos neurotransmisores que precisan ser reequilibrados. Entonces a veces es necesario, cuando se vuelve patológico, la ayuda de un profesional también. Entonces es perjudicial a nuestro funcionamiento psíquico, mental y somático, porque las enfermedades psicosomáticas comienzan en la mente y van a extravasar para nuestro cuerpo. Entonces, la ansiedad, cuando controlada, no es perjudicial al ser humano. Es una reacción prevista a las situaciones de inseguridad o que pueden provocar dudas, miedo o expectativa. Como dije, una entrevista de trabajo te va a dejar ansioso. El resultado de una prueba te puede dejar ansioso. El nacimiento de un hijo te va a dejar ansioso. La espera del nacimiento de un hijo te va a dejar ansioso. Un matrimonio. Tenemos aquí unos jóvenes que se van a casar y están ansiosos. Entonces, ¿qué sucede? Un viaje
produce que ansiedad, especialmente cuando tú estás precisando descansar. Entonces, el problema es cuando la ansiedad estimula a la persona a entrar en una acción de forma exagerada. ¿Qué va a suceder? Debes impedir esas reacciones ansiosas. Yendo contra estas reacciones. Ven lo que dice el Salmo 55:1. David, cuando supo que Absalón a través de Ahitofel había asumido el reino y él estaba a la vista de todo Israel teniendo relaciones íntimas con las concubinas de David para que todo Israel viera, David tuvo una crisis de ansiedad. El Salmo dice, sí, da oídos, oh Dios, a mi oración. Ven lo que David hizo para exponer delante de Dios. Él hizo conocidas delante de Dios sus oraciones, aquello que lo angustiaba, aquello que le traía ansiedad. Él le dice, no te escondas de mi súplica, atiéndeme y respóndeme. Me siento perplejo en mi queja y ando perturbado por causa del clamor del enemigo y de la opresión del impío, pues sobre mí lanzan calamidades y furiosamente me hostilizan. Me estremece en el pecho el corazón. ¿Sabes lo que es esto? Taquicardia. Me estremece en el pecho el corazón. Temblores de muerte me asaltan. Temor y temblor me sobreviene y el horror se apodera de mí. David sabía lo que era eso. Sabía lo que era una crisis de ansiedad. Entonces la ansiedad, cuando no es cuidada, acaba volviéndose un trastorno de ansiedad generalizado. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? Pensamiento acelerado, fatiga muscular intensa, taquicardia y aperto en el pecho, sudor, temblores. La persona cuando está en un clima de ansiedad empieza a temblar, irritabilidad frecuente, náuseas, ganas de tener control de todo. Entonces es aéreo. La ansiedad, cuando tú no cuidas de ella, inmediatamente ella puede evolucionar y puede tener síntomas peores que estos aquí. Entonces la ansiedad puede volverse una depresión. Proverbios 12:25. La ansiedad en el corazón del hombre le abate. En la NBI dice lo deprime. La ansiedad del corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Porque cuando estás ansioso, estás en la expectativa de un resultado positivo, de una buena noticia. Entonces, cuando no es tratado ese trastorno de ansiedad generalizado, y aquí sin orden, yo no estoy hablando técnicamente del rigor del especialista. Estoy hablando solo para que tú tengas una noción. Ella puede evolucionar para un trastorno ansioso, después crisis de ansiedad frecuente, ataques de pánico, trastornos obsesivos compulsivos, los TOC, y también síndrome del pensamiento acelerado. Yo voy a dar un testimonio particular aquí. Cuando falleció mi padre en 2012, yo y mi madre estuvimos 30 días en una adrenalina en el hospital porque mi padre, él era diabético y él tuvo una infección
dentro de su intestino, causada por una bacteria llamada síndrome de Fournier. Es una bacteria que devora por dentro. Y como él estaba con la glucosa muy alta, muy descompensada, la bacteria evolucionó y prácticamente sus nalgas fueron tomadas, tanto que si él si hubiera sobrevivido, iba a necesitar un injerto en sus nalgas. Estuvimos 30 días. Yo salía del trabajo y iba para el hospital. Mi padre me llamaba y yo iba al hospital, y mi madre en los días de visita también no podía salir de un barrio para ir a otro distante. Tuvo una mejora y yo me preocupo con determinadas mejoras, y de repente mi padre fue entubado porque agarró una neumonía dentro del hospital, y en menos de 2 días el Señor se lo llevó. Y hasta ese momento yo estaba en un ritmo frenético. Mi ficha no había caído de todo lo que había pasado. Pasaron 3-4 días. Yo estaba trabajando y ahí agarré el tren. Y cuando estaba yendo en casa, comencé a sentir el pecho apretando y falta de aire. Y empecé a temblar y pensé, voy a morir. Dios mío, me voy a morir aquí dentro del tren. Mi cuerpo, él estaba comenzando a extravasar todo ese estrés emocional que estaba pasando. Y detalle, yo no hablaba con nadie de lo que estaba sintiendo, lo que estaba pasando. Bajé del tren, ni sé cómo llegué al hospital. Cuando llegué al médico, conté al médico, y el médico me dijo, conté todo y me dijo, mira, tú estás estresado. Tú tuviste una crisis de ansiedad. ¿Dónde vives? Voy aquí cerca. ¿Cómo vas para allá? Voy caminando. ¿Tienes seguridad que vas a pie? Te voy a dar 3 gotitas de clonazepam. Era un calmante. ¿Consigue llegar en media hora? Consigo. Si puedes acelerar, llega en 20. Está bien, dije. Y allí fui. Hice en 20 minutos. Cuando llegué en casa, mi mamá estaba haciendo comida. ¡Pum! Me apagué. Cuando me desperté, parecía que estaba en otro mundo, en otro planeta. Eso no fue la primera vez. Aconteció la segunda, la tercera, aconteció la cuarta. Y ahí el último médico que fui, el médico me dijo, tú precisas buscar un neurologista. Fui a un neurólogo. Y el neurólogo me dijo, te voy a dar un remedio 0.25. Y ahí comenzó a tratar mi ansiedad. ¿Tú estás ansioso? Y él me dijo, ansiedad se trata con que al principio con remedio. Dije, también me da el remedio. Tomé el remedio. Amados, no sirvió. Me dijo, busca un psiquiatra. Y fui a un psiquiatra, y quiero decir que los psiquiatras son bendición de Dios. No tengan miedo de psiquiatra. A veces las personas dicen, mi psiquiatra es médico de locos. No, por favor, no haga eso. El psiquiatra es un médico como cualquier otro, solo que la especialización de él es el cerebro. Entonces, yo fui doctor Cícero, muy conocido en Río de Janeiro, en el centro de la ciudad. Yo estuve 3 horas conversando con él. Fue más psicólogo que psiquiatra conmigo. Me dijo, ¿qué remedio? Yo ni me acuerdo más. Me dijo, ¿qué? Eso de ahí no te hace ni cosquillas. Vas a tomar de 10. Dije, ¿qué? Me dijo, haz lo que te estoy diciendo. Me dio otro para balancear.
3 meses después ya estaba haciendo el desmame. Me dijo, saliste de una ansiedad para una agorafobia, porque cuando entraba en determinados lugares, que yo veía que estaba lejos de mi casa o lejos de algún lugar seguro, comenzaba a tener trastorno, ansiedad. Y gracias a Dios, 3 meses después, yo tuve que hacer un desmame, porque ese tipo de medicación requiere desmame. Yo quiero decirte, amado, que la ansiedad sucede en cualquier edad, desde niños hasta los ancianos. Todos están sujetos, todos estamos sujetos. Entonces, todo eso sucede porque en el cerebro hay varias sustancias químicas, son los neurotransmisores. Si quieres saber en profundidad, hay profesionales aquí que pueden ayudarte. Y ellos saben mejor de lo que yo estoy diciendo. Entonces los neurotransmisores están conectados a los trastornos de ansiedad. La serotonina y la noradrenalina. Cuando el nivel de serotonina disminuye y los niveles de noradrenalina aumentan, puede acontecer un cuadro de ansiedad pasajera o persistente. Por eso aprendí lo siguiente. El cerebro es un órgano como cualquier otro del cuerpo y puede enfermarse, sí. Y no es solo un tumor que puede dar en el cerebro. Es una deficiencia química que puede estar ocurriendo en tu cerebro y que precisa ser equilibrado. Y tú tienes la fe para luchar contra eso. La fe te ayuda, la fe te da fuerza. Tú tienes la vida espiritual, tienes la oración. Y en el último el caso, depende del nivel que estás de ansiedad, tú vas a tener que conciliar la fe con un profesional de salud. Entonces, mis amados, la ansiedad puede tocarnos a todos nosotros. Yo vi un reportaje, pueden buscar en internet, la OMS y la ansiedad. El Brasil es la población con la mayor prevalencia de trastornos de ansiedad del mundo. ¿Saben lo que es eso? El Brasil es el mayor y eso fue agravado después de la COVID. Cuando fue el COVID, eso aumentó 25%. Entonces, jóvenes y mujeres fueron los más afectados. Ahora los niños están más susceptibles. Pero Dios dejó en su palabra un remedio para la ansiedad. Que también puede ser. Cada caso es un caso, amados. Precisa ser acompañado por un profesional de salud también. Tenemos aquí en nuestra iglesia obispas, obispos, pastores y pastoras que son psicólogos. Van a saber orientarte, van a saber enseñarte o complementar aquello que el altar transmite respecto de la palabra de Dios, y también van a saber darte una ayuda profesional. Dios dejó en su palabra el remedio para la ansiedad, que también puede ser en determinados momentos acompañado por un profesional. La fe que Dios nos dio nos permite accesar a un poder sobrenatural para equilibrar nuestra mente, es decir, nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestras emociones. ¿Y qué poder es ese? Es el poder de la oración. Hay muchas personas que piensan que oración es solo pedir y recibir. Sí, pero no es solo eso. Oración es mucho más que pedir y recibir. La oración es entrega. Oración es desnudarse delante de Dios. Oración es cuando yo pongo mis pensamientos en orden delante de Dios. Oración es cuando Él dice, mira, puedes venir a mí. Ven con tu fardo, es pesado, toma el mío que es leve. Tú estás con un yugo sobre tu cervical.
Puedes venir a mí que mi yugo es suave y leve. Dios no quiere que tú cargues un peso que no precises cargar. Él tiene el remedio. Entonces, amados, precisamos envolver toda nuestra vida con Dios. Toda nuestra vida tiene que estar envolvida con Dios. Nosotros estamos en el siglo de la tecnología, de la información, todo es rápido, es fast food, todo es rápido. Y hay momentos que tú precisas desacelerar. Tienes que disminuir el ritmo. Porque si entras en el ritmo frenético del mundo, te vas a desgastar. Entonces, Mateo capítulo 6, versículo 25, por eso les digo, no anden ansiosos por vuestra vida, en cuanto a lo que han de comer o beber, ni por vuestro cuerpo, en cuanto a lo que han de vestir. ¿No es la vida más de que el alimento y el cuerpo más que las ropas? Observen las aves del cielo, no siembran, no cosechan, ni juntan, pero todavía, conjunción adversativa, vuestro Padre no posesiona todo esto, vuestro Padre celestial que hace la sustenta. ¿Acaso, mira lo que Dios te habla en esta noche, presta bien atención, ¿no valen ustedes mucho más que las aves? ¿Ya paraste a pensar quién es que cuida de ti? Si Él cuida de las aves, de los lirios del campo, ¿cómo Dios dejará de cuidar de ti, amado? Jamás. Él no puede. Versículo 27. ¿Cuál de ustedes, por ansioso que esté, puede acrecentar un centímetro al curso de su vida? ¿Se acuerdan? ¿Qué puedo hacer para cambiar esa situación? ¿Será que tú vas a poder cambiar algo de tu vida? Por ti mismo no puedes. Busca pues, en primer lugar, el reino de Dios y su justicia. Es el reino y la justicia. ¿Y qué va a suceder? Todas las cosas, todas estas cosas que Jesús habló, le serán añadidas. Por tanto, no se inquieten con el día de mañana, pues el mañana traerá sus propios cuidados. Yo me acuerdo cuando el apóstol habló aquí sobre estadística de salud mental. Todas las preocupaciones que pasan en nuestra mente, apenas 8% son legítimas. Eso significa, amados, que debemos creer en lo que Dios ya providenció para nuestro mañana. Cuando las preocupaciones al respecto de alguna situación ocurren, busque entender, hacer esa pregunta, ¿qué tú puedes cambiar? ¿Sabes? ¿Cómo esa situación puede cambiar? ¿Está accesible a ti o si no, confía en la provisión de Dios? Primera Juan 5:4, Él nos dio la fe para vencer la ansiedad. Porque todo lo que es nacido de Dios vence ¿qué? El mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Hebreos 11:32. ¿Y qué más diré si me faltaría el tiempo necesario para referirme al respecto de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas? Los cuales, por medio de la fe, ¿qué hicieron? Subyugaron reinos, practicaron la justicia, obtuvieron promesas, cerraron la boca de leones, extinguieron la violencia del fuego, escaparon de filo de espada,
De la debilidad sacaron fuerzas, se hicieron poderosos en guerra. De las debilidades sacaron fuerzas. Cuando tú estás débil, recuerda, la gracia de Dios te va a sostener, te va a fortalecer. Cuando estás débil, tú te aproximas de Dios y ahí te fortaleces. La debilidad viene a nuestras vidas si no nos comprometemos con Dios. Sufrimiento, problemas, es del ser humano. Son necesarios, sí. Nos mantiene próximos de Dios. De la debilidad sacaron fuerzas. Se hicieron poderosos en guerra. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces la fe nos anima a vencer nuestros miedos. Y miedo, como me enseñó mi esposa, puede ser un miedo objetivo y un miedo subjetivo. El miedo objetivo es cuando vas a atravesar la calle y ves el semáforo y paras. Ese es un miedo objetivo. Debes atravesar la calle cuando tienes la señal a tu favor. Ahora, el miedo subjetivo es aquello que tú no ves, que tú simplemente imaginas, que tú especulas. ¿Será que mañana lloverá? Es subjetivo. Todo eso en nuestra sociedad. Brasil es el mayor país, la mayor población ansiosa porque tenemos violencia. Las personas tienen miedo de salir a trabajar. No sabe si va a volver. Las condiciones de salud de nuestro país son precarias. La condición económica de nuestro gobierno es inestable. Todo eso produce ansiedad. Entonces, mis amados, el poder de la oración crea en nosotros una disciplina espiritual. Presten atención. Filipenses 4:6 dice que tengo que hacer mis peticiones ser conocidas delante de Dios. La oración nos concientiza sobre nuestra insuficiencia y debilidad delante de los problemas, haciendo que la fe esté en Dios, no en nosotros o en el problema o en alguien, simplemente en Dios. Entonces, la oración te disciplina. Es un elemento disciplinador y determinador de la voluntad de Dios, porque en la oración a veces Dios te va a decir no. Por eso es que la oración es disciplinadora y determinadora de la voluntad de Dios. Nos disciplina porque nos eleva, reorientándonos al respecto de nuestras prerrogativas en la proporción en que nosotros estamos creciendo en la gracia de Dios, amados. No es el ayuno que va a crear disciplina en ti, no. No va. Lo que creará disciplina en ti es cuando tú te levantas de madrugada y sabes, es mi momento con Dios. Te sientas a almorzar, tengo que dar gracias a Dios. Cuando llegas de tu trabajo, gracias a Dios, estoy seguro. Cuando te vas a acostar, gracias a Dios por el día de hoy. Yo sé que eso crea una disciplina en ti. Es muy fácil agarrar algo palpable y usarlo para que cree en ti algo que solamente es posible por la fe y por la práctica. Entonces, es la oración, porque ella nos va a enriquecer. Ella nos hará progresar espiritualmente de forma individual y también para con mi prójimo, porque va a hacer con que yo no sea una persona egoísta. La oración tiene un poder extraordinario de transformarnos y también, consecuentemente, las situaciones que estamos viviendo. Yo creo en el poder de la oración.
Yo creo en eso. Porque cuando oramos, amados, la humildad comienza a brotar en nosotros. Primera de Pedro 5, 5 al 7 dice: ruego igualmente a los jóvenes, sean sumisos a los que son más viejos, y en el trato de los unos con los otros deben ceñirse todos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Él le da gracia a los humildes. Entonces, ¿qué dice Pedro? ¿Cómo recibes gracia de Dios? Humillándote. Humíllense, por tanto, debajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Toda vez que yo me humillo delante de Dios, yo me reconozco delante de Él diciendo: Señor, sin ti no soy nada. En el debido tiempo, Dios me levanta. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos porque pasamos en la vida sin someternos. Pero cuando nos sometemos a Dios, dejamos las cosas que quedaron atrás y avanzamos. Y eso va a producir una mente sumisa, una mente de siervo. Dios sabe de todo, lanzando sobre Él toda vuestra ansiedad. Toda es toda, porque Él tiene cuidado de ustedes. Pedro recordó las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6. Dios sabe todo lo que precisamos. Él conoce nuestro íntimo. Entonces, ¿por qué orar si Dios sabe todo? Antes que la palabra venga a mi boca, Él ya la conoce. Cuando nosotros oramos, organizamos nuestros pensamientos. Nuestros sentimientos son rehechos y pasamos a ver el futuro de una manera planeada. Tú vas a coordinar tus acciones futuras porque tú tendrás que equilibrio. Entonces yo preciso orar de la manera correcta. ¿Hay una manera correcta de orar? Sí. Sí, es orando en el nombre de Jesús, eso es fácil. Pero Pablo dice aquí, vuestras peticiones, por la oración, por la súplica, con acción de gracia. ¿Saben lo que eso significa? ¿Saben cuando oramos correctamente? Cuando adoramos. La oración, amado, no es solo pedir, es también adoración. Adoración es devoción. Adoración es culto. Adoración es exaltar a Dios. Cuando estamos delante de Dios en oración, nosotros debemos adorarlo. ¿Saben cuando adoras a Dios con conciencia? Cuando sabes que Él tiene el dominio de tu vida. Entonces vas a venerarlo, reverenciarlo. Debes exaltar a aquel que te dice: yo quiero que tú coloques para afuera lo que está dentro, quiero que tú hables. Muchas veces nosotros no hablamos lo que sentimos, ese es el problema. Vas guardando hasta que llegará un momento que vas a explotar o somatizar. Entonces cuando nosotros suplicamos, él habla de súplica. Súplica es poner nuestras necesidades con sinceridad e intensidad delante de Dios. Súplica es clamor. Es algo que viene desde tus huesos. No voy a decir de tu alma, voy a decir de tus huesos. ¿Se acuerdan cuando lanzaron al hombre muerto en la sepultura de Eliseo? ¿Qué sucedió? Cuando tuvo contacto con los huesos del profeta, el muerto saltó.
¿Sabe lo que yo quiero? Quiero que el clamor salga de mis huesos. Yo anhelo, es el anhelo verdadero en la búsqueda de la solución de las dificultades. Voy delante de Dios. Bueno, si Dios quiere hacerlo, haré. Si Dios no quiere, bueno, también no lo haré. No, no es así. No podemos ser apáticos en nuestra oración. Tenemos que llegar delante de Dios conociendo su voluntad, lo que Él quiere para nosotros. Y debemos tener la mente sometida para que, para entender su voluntad, porque a veces estamos golpeando en la punta de un cuchillo. Y cuando Dios cierra una puerta, no sirve porque Él no va a abrir, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Hay muchas personas que llegan delante de Dios para reclamar: Señor, ¿por qué esa puerta se cerró? Señor, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Oh Dios, ¿qué pasa? Espera. ¿Quién es la divinidad? Dios te voy a acorralar en la pared. Si tú no lo haces, yo voy a rasgar mi Biblia. Eso no es la oración, no es la súplica, no es la devoción. Eso no es actitud de fe, amado. Eso es actitud de conocimiento y falta de temor de Dios. Tenemos que presentar al Señor nuestras acciones de gracia. Agradecer a Dios. ¿Quién hay que agradecer a Dios antes de comer? Gloria a Dios. Debemos hacerlo. Viene de Él. Nuestro sustento viene de Él. Y Él santifica el alimento. ¿Saben? Debemos presentar al Señor nuestras acciones de gracia. Tenemos el privilegio de poder orar porque el velo fue rasgado. De arriba a abajo. Mira, nosotros no estamos tratando de autoayuda, propia ayuda. Estamos tratando de la ayuda que viene de lo alto. Porque autoayuda no funciona, es legal, pero para mí eso es como homeopatía, es placebo. Lo que funciona es la ayuda de arriba, es la ayuda que viene de lo alto. Entonces, cuando agradecemos a Dios, hasta inclusive por los momentos de tribulación, estamos desarrollando una mente sumisa a Dios, porque yo sé que todo coopera para el bien de aquellos que aman a Dios. Entonces puedo no estar entendiendo en ese momento, puedo llorar: Dios, no recibo, no acepto eso más. Hágase tu voluntad. Yo no entendía. Nuestra hija, después de ser consagrada, fue internada y el miedo de perder mi hija. Pero yo nunca dije: oh Dios, tú me diste, vas a sacarla. No, no vas a sacarla. Yo no hice eso. Mi esposa no hizo eso. Pero nos entregamos delante de Él y dijimos: Señor, tú puedes. La última palabra es tuya. Porque yo conocía la voluntad de Dios para mi vida y para mi familia. Yo dije: Señor, tú vas a hacer algo maravilloso, tremendo, vas a hacer un milagro en la vida de ella. Y realmente fue un milagro, porque iba a salir en 10 días, salió en 7. Entonces, mis amados, ya yendo a los minutos finales, lo que precisamos entender es que la paz de Dios va a volver nuestra mente segura. Tú precisas tener una mente segura. Precisas pensar diferente para vivir de forma diferente. Filipenses 4:7, y la paz de Dios. Bien, es la paz de Dios que excede. ¿Saben ese momento de lucha en que tú dices: voy a alabar a Dios, y prendes una alabanza y aún llorando vas alabando, vas glorificando? Tú no estás entendiendo. Es la paz de Dios que excede todo entendimiento, mi amado.
Aprovecha que el Espíritu Santo se está manifestando en tu vida. Él quiere renovarte, entonces glorifica a Dios, adora a Dios, exalta. Las personas pueden hablar a veces, personas son locas, están pasando por una situación de fierro y fuego y están cantando, están adorando, ¿saben? Están glorificando. Jesús, cuando terminó la cena, estaban cantando alabanzas y él sabía que iba a encarar la cruz. ¿Qué es eso? Es una mente sometida a la voluntad de Dios. La paz de Dios será resultado de oración, porque la oración es un abrigo para aguas turbias, amados, para las aguas agitadas de nuestra vida. Él dice, guardará vuestro corazón y vuestra mente. Pero mira, mi amado, la transformación de la mente es algo que yo debo hacer. Romanos 12, 1 y 2. Le ruego, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten vuestro cuerpo por sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no se conforme con este siglo, sino transfórmese por la renovación de vuestra mente, para que puedan probar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, tienes que rever tus conceptos. A veces vamos a tener que rehacer caminos. Vamos a tener que organizar nuestros afectos. La transformación requiere un detox emocional. Renovar la mente significa que nosotros decidimos lo que continuaremos cargando a lo largo de esta peregrinación. ¿Sabes? Vas a viajar, vas a estar 2 días fuera y ahí tú tienes 2 valijas gigantes para estar 2 días fuera. ¿Qué estás haciendo? Exceso de equipaje. No necesitas todo eso. Vas a cargar todo ese peso y si vas a bajar de avión vas a pagar. Vas a pagar por las 2. Ahora tiene eso, ¿saben eso? Yo sé porque cuando fuimos llamados para predicar en San Pablo, aconteció eso. Estás cargando un peso desnecesario. Debes cargar aquello que es lo suficiente para tu jornada. Eres tú quien decide lo que vas a cargar para tu vida. Las preocupaciones afectan tanto nuestra manera de pensar cuanto nuestros sentimientos, y preocupaciones son pensamientos indebidos que ocupan nuestra mente. Son sentimientos inadecuados que ocupan nuestro corazón. Cuando tú ves el capítulo 1 al respecto de los problemas que Pablo está hablando, el capítulo 2 son las presiones de personas, y cuando tú ves el capítulo 3 son de nuestras prioridades. Jesús ya había dicho la importancia de cuidar nuestro corazón. Puedes verlo en tu casa. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, es lo que sale. Entonces, mis hermanos, la paz de Dios nos librará de pensamientos equivocados y de sentimientos equivocados, porque será como un centinela, en el verdadero sentido de la palabra, un guarda militar, una patrulla para nuestra protección. Ya vieron que las autoridades son escoltadas. La paz de Dios. Siempre cuando ves a una autoridad ser escoltada, recuérdese, la paz de Dios, que quiere mantener guarda, que quiere vigilar tu mente, quiere proteger tu mente. Entonces, para terminar, vamos a descansar en Dios. Cree que todo está sobre el dominio de Dios. Las circunstancias de la vida no te pueden robar la fe y la seguridad de un futuro bendecido por Dios, amado. Aunque los hechos no sucedan de la forma que tú esperaste, al final todo cooperará para tu bien. No abandonen vuestra confianza, porque ella tiene un gran galardón. La oración es una aliada de la fe, porque para nuestra transformación nos va a disciplinar espiritualmente. Va a modelar nuestro comportamiento
va a proteger nuestra mente por medio de la paz de Dios y nos hará vencer la ansiedad. Voy a cerrar con el ejemplo de Daniel 6. Todos los líderes y gobernadores del reino estuvieron de acuerdo en que el rey haga un decreto para que en 30 días nadie pudiera hacer una oración a otro que no sea el rey, y si no obedece sea lanzado en la cueva de los leones. Daniel, él no era medo-persa, él era uno de los cautivos, y los envidiosos querían armar un problema para Daniel y librarse de él. Pero no sirve, porque en él no hay error. Él es intachable. Tiene un espíritu excelente. Significa que él era íntegro. Y ahí ellos dijeron, solo hay una forma. Vamos a tocarlo en su devoción. Vamos a agarrarlo en su fe. Y ahí el versículo 8 dice que ellos crearon ese decreto, porque un decreto emitido por el rey no podría ser revocado. Ahora pues, rey, sanciona y firma esa escritura para que no pueda ser cambiada ni revocada esa ley. Por esta causa el rey Darío firmó la escritura y lo publicó. Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entró a su casa. Parece que lo hizo a propósito. Es más, lo hizo a propósito. Entró en su casa y encima en su cuarto, donde había ventanas abiertas. Cuando tienes una vida de oración, las ventanas están abiertas. Significa libre acceso al Padre, intimidad con Dios. Significa que tú ves cielos abiertos, tú comprendes la voluntad de Dios, tú envuelves tu vida con Dios. Y él oraba 3 veces por día y se ponía de rodillas. Y oraba y daba gracias delante de su Dios, como acostumbraba hacerlo. Él sabía que iba a ser penalizado por eso, pero él dio gracias, como acostumbraba hacerlo. Entonces aquellos hombres fueron juntos y, habiendo hallado a Daniel orando y suplicando delante de su Dios, se presentaron al rey y al respecto del decreto real. Y le dijeron, ¿no firmaste que por el paso de 30 días cualquier uno que pidiera a otro dios o otro hombre no ser a ti fuera lanzado en la cueva de los leones? Respondió el rey, esta palabra es segura, según la ley de los medios y persas, que no puede ser revocada. Entonces el rey ordenó que traigan a Daniel. Detalle, Darío no quería lanzar a Daniel en la cueva de los leones. Hizo de todo para librar a Daniel, pero él tuvo que cumplir la propia ley. Entonces el rey le dijo, tu Dios, a quien tú sirves continuamente, a quien tú continuamente sirves, tu Dios, a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. Dios del trono debe haber dicho, es conmigo, voy a glorificar mi nombre. Daniel en la cueva de los leones y pusieron una piedra, fue sellado con el anillo del rey, y llegando él a la cueva de los leones en el día siguiente, el rey ayunó, lloró, salió corriendo, no comió, fue directo para la cueva donde había encerrado a Daniel, y muy triste. Daniel, siervo del Dios vivo, ¿se dio el caso de que tu Dios, a quien continuamente sirves, te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel habló al rey, oh rey, vive eternamente. Mi Dios envió su ángel. Cuando leemos 1 de Pedro 5, versículo 7, en el versículo 8 dice que el diablo anda como un león
alrededor buscando a quien devorar. Pero mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Tú puedes vencer la ansiedad. Si el enemigo está como un león rugiendo alrededor, a tu alrededor están los ángeles de Dios para protegerte, para cerrar la boca de los leones. Porque fui hallado inocente delante de él y también delante de ti no cometí delito. Entonces el rey se alegró sobremanera y mandó sacar a Daniel de la cova, y fue sacado Daniel de la cova y ningún daño se halló en él, porque creyó en su Dios. Ordenó al rey que fueran traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron lanzados en la cueva de los leones, y ellos fueron triturados por los leones. No habían llegado ni siquiera al fondo de la cova. ¿Te quieren lanzar en la cueva de los leones? Entrégate a Dios. El Dios a quien tú sirves de continuo, Él te librará. Entonces el rey Darío escribió a todas las naciones, pueblos, naciones de la tierra: paz les sea multiplicada. Hago un decreto por el cual en todo dominio de mi reino los hombres tiemblen y teman delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre, y su reino no será destruido y su dominio no tendrá fin. Él libra, salva, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Fue Él quien libró a Daniel del poder de los leones. Esa es la voluntad de Dios. Vamos a ponernos de pie. Venza la ansiedad. Dios es contigo. Él obra señales, maravillas. Él libra, Él salva. Él te librará también de cualquier tipo de león o situación que se levante contra tu vida en el nombre de Jesús. Obispa Cristiana, la bendición apostólica. Levante sus manos al altar, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y las dulces consolaciones del Espíritu Santo estén para siempre en nuestras vidas. Damos orden a los ángeles de Dios que nos guarden libre en todos nuestros caminos. Llegaremos a nuestros hogares en paz y con seguridad y tendremos un resto de semana en perfecta victoria, con liberaciones, obrar de Dios, con la boca de los leones cerrada. Y la victoria es nuestra, para honra y gloria del Señor. Tome posesión de su victoria. El Señor es por ti y nadie puede ser contra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tenga una semana de paz. Lance sobre Él todo aquello que te deja ansioso, que te inquieta. Dios cuida de ti. Dígale a su hermano: coloca delante de Dios todo aquello que quita tu paz, y la paz de Dios tomará tu mente y tu corazón. Semana bendecida. Gracia y paz. Aleluya.